Yo no, Está, no. está muy bien. ¿Qué tema tenemos? Así, una línea, por favor. La nueva CIDE, o La por lo nueva menos sus CIDE, nuevas caras. tengo unas ganas de preguntarte sobre eso. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Espero poder responder. Sí. Y algunas novedades del caso Andis. Muy bien. Lo tenemos en línea Andrés Rodríguez, que siempre tiene la deferencia de conversar con nosotros, secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, uno de los dirigentes sindicales más importantes de adjunto de la CGT, y secretario adjunto de la CGT. Andrés, muy buenos días. La primera pregunta que queremos hacerle es ¿cómo está? Porque estuvimos preocupados por su estado de salud, se hizo público hace algunas semanas atrás que lo habían internado. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que estoy recuperándome bien. Me tuvieron que hacer unos bypass en una operación en la Anchorena. Sí. Por supuesto salió bien la operación en términos médicos, sí. Y ahora estoy recuperándome fundamentalmente en la lógica el esternón, que es el hueso que se abre como para hacer la operación. Sí. Así que es la única preocupación que tengo, pero de cualquier manera en una buena reposición, no hay problema. Bueno, ¿se asustó un poquito o no? No, vos sabés No. que cuando me lo avisaron que Sí. me iban a operar, me resigné. Sí. De cierta forma me resigné, porque fue de un día para otro. Yo fui el lunes a hacerme un chequeo normal y me dijeron que me dijeron toda esta novedad y que el martes a la mañana me operaban. Así que fue tan de golpe que ni siquiera me pude asustar. Y una pregunta, Andrés. ¿Andrés Rodríguez es buen paciente o no le presta indicación a los médicos? No, soy un paciente bastante normal, Sí. porque, digamos, me hago chequeos periódicos, o sea que realmente no tengo ninguna aversión a la medicina, todo lo contrario. Tampoco soy un fanático, pero de cualquier manera, digamos, me hago chequeos y me hago controles. Sí, ¿le pusieron algunos stents, como se dice ahora? No sé. Se llama ahora bypass, son más delicados que el stent porque Sí. es una operación a corazón abierto. Sí, está bien. Bueno, y la recuperación fue buena entonces. Está siendo muy buena, la verdad. Está muy bien. Bueno, nos alegra, dicho sea paso, que se esté recuperando. Jorge. Muchas gracias. Andrés, ¿cómo le va? El otro día empezó a circular la información de que el gobierno tendría en carpeta una nueva tanda de despidos en el Estado. Se habla de otro 10% de empleados estatales despedidos. ¿Le llegó alguna información oficial? ¿Cuál es el estado de situación a hoy? No, lamentablemente fue un anuncio que hizo el ministro Sturzenegger. Como siempre, de ese lado viene esta cuestión. Consideramos que es un despropósito realmente volver a insistir sobre el Estado. Ya realmente la poda se hizo, por otra parte incluso contradictoriamente, porque hasta se hizo el famoso examen del año pasado, que prácticamente el 95% del personal lo aprobó bien. Entonces quiere decir que hay un nivel de formación dentro del plantel del Estado bueno, y se sigue recortando por los más delgados. Y lo peor es que organismos del Estado no es que se rearman en una forma eficiente de otra manera, sino que se abandonan. Se genera realmente un vaciamiento de esos organismos, con el consiguiente deterioro de lo que indudablemente repercute en la propia sociedad. ¿Pero información oficial tiene dónde serían estos despidos? O... No. En principio hay una versión que estaría más circunscripta a los organismos descentralizados, como el PAMI, como el ANSES, etcétera, pero es una versión. No tenemos. ¿Y no tienen diálogo abierto con Sturzenegger o con alguien del área de desregulación? No, hemos tenido diálogos, sí, en algunas oportunidades, pero lamentablemente para este tipo que hacen los anuncios públicos, y lamentablemente no nos llaman previamente para discutir la temática o para realmente en serio buscar un consenso. Hablando de de lo mismo, porque quizás de esa misma oficina salga la reforma laboral, ¿hay algún tipo de negociación con el gobierno, alguna charla, algún canal de diálogo para debatir el proyecto que va a llegar a la Cámara de Diputados, Andrés? Todavía no, se anunció como título en el Consejo de Mayo, donde participa el compañero Gerardo Martínez de la CGT, pero de cualquier manera son títulos, no tienen un desarrollo en absoluto de los contenidos. Tampoco se permitió que en ese consejo se discutiera la cuestión o se buscara de alguna forma las posiciones de las partes, así que estamos también en ascuas en este tema. Veremos si ese borrador se presenta directamente en el Congreso, y bueno, ahí lógicamente estamos preparando también mucha relación con los congresistas, con los diputados y senadores, como para verdaderamente generar una instancia
que nos permita por lo menos tener un canal de diálogo. Ustedes ya se reunieron con diputados de Unión por la Patria, ayer con gobernadores de Provincias Unidas. ¿Cuál es la percepción que tienen? La reforma laboral, si el gobierno la envía al Congreso, ¿sale o no sale? Hay una gran mayoría de diputados, incluso más allá de la división de bloques, que estarían predispuestos a generar un apoyo al movimiento obrero en cuestiones, por supuesto, veremos de qué se trata la famosa tema de la reforma laboral, pero habría una predisposición como para colaborar con el movimiento obrero. ¿Eso le dijeron los gobernadores ayer, Andrés? Sí, exactamente. Y hemos tenido conversaciones con otros gobernadores, también fuera de las Provincias Unidas, que también están en la misma tesitura. Bien, estamos hablando con Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y secretario general de UPCN. Hablábamos hace unos días acá en el programa con Federico Pastrana, ¿no? Que es un economista que se dedica a estudiar fundamentalmente la cuestión del empleo y en particular el impacto de los ingresos en el empleo y cómo se va configurando. Y el dato que nos decía Federico Pastrana conversando con nosotros hace días atrás, es que desde que asumió Milei, los trabajadores estatales perdieron en términos reales 14 puntos. La primera pregunta que le hago a Andrés es, ¿ustedes tienen esa misma información, esa misma estadística que perdieron 14 puntos de ingreso? Sí, hemos lamentablemente tenido que negociar, como el resto de las actividades laborales, privadas y públicas, por debajo de la inflación. Esto es notorio y no se recompone. Y vemos que esa escalada, digamos, donde los trabajadores formales estamos perdiendo ingresos, se repite en todas las actividades, y por eso indudablemente hay una gran crisis en la producción de las actividades, que están bastante planchadas, están bastante en recesión, esto es clarito. Y por otra parte, incluso también en trabajadores, en autónomos y en monotributistas tampoco han recuperado ingresos, o sea que la situación en lo que significa el panorama socioeconómico de los argentinos es bastante delicada, y vemos que se está agravando, porque hay noticias permanentes de cierre de empresas con expulsión de mano de obra. Estamos hablando con Andrés Rodríguez. ¿Cuál es el interlocutor del gobierno con el mundo sindical, con el mundo del trabajo? Antes, en algún momento usted mencionó que era Santiago Caputo, ¿no? Sí, Santiago Caputo hemos conversado y seguimos conversando en algunas instancias informales. El canal formalizado era Cordero y Franco con jefe de gabinete. Ahora no se ha reconstruido ningún canal formal como para encarar los temas específicamente, en este caso, laborales. Bien. Le pregunto por el peronismo, Andrés. ¿Qué opinión tiene? Ya han pasado más de 100 días sobre la detención de Cristina. ¿Y cuál era el vínculo suyo con Cristina, Andrés? Teniendo en cuenta que usted, además, la paritaria suya era naturalmente con el Estado Nacional, digamos. O sea, Cristina era, además de ser la presidenta, era además llamémoslo, la que controlaba la parte de la patronal para los trabajadores que usted representa, Andrés. Puesto, nosotros en todo momento, durante los dos periodos de mandato de Cristina, nosotros hemos tenido un comportamiento, por supuesto, totalmente reconocible hacia la conducción de ella, y más bien que negociábamos con el Estado empleador en buenos términos. Esto se ha dado. Tampoco, yo lo he dicho públicamente en alguna oportunidad, nos pareció que la prisión domiciliaria, aunque sea domiciliaria de ella, es una persecución política en ese aspecto. Ahora, distinto es analizar políticamente lo que tendría que pasar en el peronismo, o la intención de que pase algo en el peronismo, y nos parece que el peronismo tiene que reordenarse. Esto es la visión, por lo menos, de la gran mayoría de los dirigentes sindicales. Reordenarse significa generar instancias donde se pueda volver a generar un proyecto nacional que sea confiable para la sociedad, elaborar una estructura de poder en ese sentido, y bueno, de ahí surgirán tal vez nuevos líderes que tendremos que definir si se consensúan o van a internas. Pero usted ya tiene un candidato, ¿no? Claramente, para esa interna. No. Bueno, Nosotros ha manifestado públicamente el apoyo a Axel, Andrés. Sí, en Provincia de Buenos Aires sí, correcto, en Provincia de Buenos Aires, pero de ahí a la Nación todavía falta un trecho. Y esto me parece que es un periodo que se va a abrir, ya se abre, y va a durar un año largo hasta que llegara al 27. ¿Tiene algún otro candidato además de Axel, Andrés, usted?
No, como visible todavía no hay, pero indudablemente acordémonos de la época de Alfonsín, que en algún momento surgió una renovación y se proyectó rápidamente, ¿no? Con Menem, Cafiero y Grosso en aquel entonces. Así que estas cosas pueden suceder dentro del peronismo. El peronismo en ese sentido es dinámico y puede dar realmente en serio nuevos líderes provinciales posiblemente. Y bueno, no pareciera que aparezcan, no están apareciendo. Bueno, en este momento pareciera que no. También cuando me acuerdo cuando en el 84 ganó Alfonsín, en el 83 ganó Alfonsín, pero querían, parecía. pero todos querían emerger. Estaba el Turco en La Rioja, estaba Cafiero, que se había quedado fuera de la interna en el 83, estaba Grosso con el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, de la cual usted es un dirigente. Está bien. Está bien, la elección la ganó Alfonsín. No, la elección la ganó Alfonsín, sí. Hay un muy buen libro que le recomiendo, de Juan Manuel Romero, editado por Futurock, que hace un ensayo, yo sé que usted además es muy lector, sobre un ensayo sobre la primera derrota electoral del peronismo en el 83. Es muy buen libro. Usted obviamente fue un coprotagonista de esa historia. En la interna Cafiero-Menem, ¿usted estuvo con Antonio o con el Turco? Yo estaba con Antonio en ese momento. Estaban todos con Antonio, ¿no? No, exactamente. Y el Turco, el Turco ganó muy bien, ganó muy bien. Y también hay que reconocerle a Antonio que tuvo la grandeza de reconocer también ese triunfo y colocar. En esa época no era que el que perdía se iba por afuera, enojado. Exactamente, no había tanto cambio de camiseta, exactamente. Y además el Turco, hay que decir que no es que el que gana conduce y el que pierda acompaña, es el que gana conduce y el que gana contiene a los que perdieron. Que es lo que hizo el Turco, ¿no? Es cierto. Hizo una prédica que mucha gente que había jugado con Antonio terminó, por supuesto, avalando el gobierno de Menem. Bien. Y una pregunta que alguna vez lo hemos conversado, estamos hablando con Andrés Rodríguez. ¿Cuál es la razón que muchos dirigentes sindicales le tienen aversión a Cristina y aversión al kirchnerismo, de que no manifiestan públicamente, teniendo en cuenta que cuando uno ve, hasta le diría... No políticamente, porque quizás usted conoce cosas que yo no conozco, no conocemos nosotros, pero matemáticamente el nivel de ingreso y el nivel de ocupación y el nivel de actividad económica y el nivel de consumo y el nivel de bienestar que tuvieron los trabajadores asalariados durante Cristina fue, comparado a lo que vino después, era y a lo anterior. A lo anterior y lo que vino después eran niveles muy buenos. ¿Cuál es la razón por la cual hay muy pocos dirigentes sindicales en la CGT, por ejemplo, de los secretarios generales que tienen esa... Hay razones locales y hay razones generales. A ver. Pero no es una versión tampoco, pero les cuesta, Andrés, usted sabe. Sí. No, pero bueno, digamos esto claramente. Localmente también Cristina tuvo una actitud con la Confederación General del Trabajo bastante de aislamiento o de intentar marginarla de cualquier decisión política. Pero a los trabajadores les fue bien. Esa se la tomo, Andrés. Está bien, pero bueno, estamos hablando de una superestructura política en realidad, que es la que define el peronismo, tanto en la paz territorial como en la paz social. Esta realidad se dio. Después, de cualquier manera, el proceso es un proceso que viene deteriorándose también del segundo gobierno de Cristina, es decir, la del deterioro social y la subsidiariedad hacia no crear empleo se viene dando desde esa época, agravado por supuesto después en el gobierno de Macri y mucho más en el gobierno de Alberto Fernández. De cualquier manera, también hay que decir que todo proceso tiene sus... Estamos hablando con Andrés Rodríguez. Esta visión se agotó y es que es necesario renovarlo. Esto es un poco el planteo. Andrés, ¿y la renovación del PJ va a llegar por los extremos o por el centro? Porque hay como dos teorías después de Milei, qué es lo que puede venir. Si un candidato más centrista tradicional o un candidato más parecido a Milei, pero en otro sentido ideológico, digamos, uno más de izquierda, pero parecido a Milei. ¿Qué es lo que usted piensa? Es difícil pronosticarlo porque la sociedad en el mundo y en Argentina ha cambiado indudablemente y está en un proceso de polarizar. Lo vemos en cualquier detalle. Puede ser que de cualquier manera estas cuestiones duren un tiempo y vuelvan a restablecerse situaciones centristas, pero bueno, esto lo tendremos que ir comprobando en la realidad. Hoy por hoy es cierto que está polarizada y hay un quiebre dentro de lo que es la sociedad argentina. Prácticamente estamos por mitades en cuanto a los que avalan a todo el gobierno oficialista y los que por supuesto lo criticamos. De cualquier manera es un tema, como digo, que tiene que ver más que nada con
habría que hacer un estudio sociológico de lo que está pasando en el mundo. Creo que tuvo mucho que ver también hasta el COVID, y tuvo que ver también esta suerte de globalización que indudablemente no genera fronteras claras en lo que significa el valor de una nación y la identidad de una nación, pero que también pueden traer sus consecuencias negativas, ¿no? Porque la desunión nacional genera también una parálisis en un país. Entonces es bueno reconstruir una unidad. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que están en juego se están desenvolviendo hoy por hoy en el presente. Andrés, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Un abrazo muy grande. Nos alegra su recuperación. Un abrazo. Muy amable, muchas gracias y un abrazo a ustedes. Adiós. Hasta luego. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y secretario general de un gremio emblemático, ¿no? Uno de los más golpeados, además, por la política. Los trabajadores, hay que decir. Pero los trabajadores estatales en particular. Los trabajadores estatales, claramente han perdido. Hasta ideológicamente, ¿no? Son... Muy bien. Estamos aquí, estamos hasta el mediodía. Si me permiten, sí, voy a poner uno de los temas que más estoy siguiendo en estos días, que para mí me parece el tema central en este momento en el mundo. Definitivamente es el tema central. El mundo en este momento tiene